Hola, ¿qué tal? Amigos de Poder de Lectura, espero que se encuentren bien. ¿Cómo estamos? En esta ocasión, como pueden ver, me encuentro aquí con mi amigo Juan José. Hola, Juan José, ¿qué tal? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estamos? Y nos hemos reunido para poder comentar, narrar y comentar, narrar y analizar un cuento de este gran escritor austriaco, Stefan Zweig. El cuento en mención se llama Mendel, el de los libros. Es un cuento, Juan, con mucho, me lo han recomendado mucho. Tengo un amigo, es el director del Club Ribeiro, de pasada le hago mención, Pedro Arriola, y él me recomendó leer este cuento en muchas oportunidades, tiempo atrás, ¿no? Me decía que era un gran relato, este gran autor, cargado de sentimentalismo, ¿no? Y por eso decidí comprarme este libro que ven aquí, llamado Sueños Olvidados y otros relatos. En este libro se encuentra dicho cuento, llamado Mendel, el de los libros. Y es nada menos que la historia de un librero. Es un librero allá en Austria, en la ciudad de Viena, pero el relato está ambientado en la época de la Primera Guerra Mundial. O sea, el trasfondo de la historia se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde muchos países, claro, exactamente en el año 1915, como menciona acá, ahí empieza el relato, ¿no? Donde los países europeos estaban en constantes conflictos. Y esta historia nos cuenta la historia de Mendel. Es un viejo librero que en un recóndito café de la ciudad de Viena solía... Café Gluck. El Café Gluck, exactamente, lo he dicho, el Café Gluck. Sí, Este, este librero solía sentarse, ¿no? Todas las mañanas a leer, ¿verdad? sí, así como de sol a sol, desde que abría la librería hasta que lo botaba. Exactamente. Comenzaba ya tempranito, 7:30 de la mañana, se quedaba hasta la noche, pero rodeado de libros, ¿no? De un montón de libros. Él vendía libros, además tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Por ejemplo, iban a pedirle una lista de libros y él se acordaba todo, ¿verdad? Como sea, lo sacaba, que sacaba de las caletas y de todos lados, ¿no? Todito. Este pata se acordaba todo. Tenía una memoria, ¿para qué? No sé, memoria de elefante. Entonces, el relato empieza en sí cuando un personaje cuenta que había regresado de viaje, que había estado en un pueblo, ¿no? Regresó a Viena después de tiempo y había una lluvia, pues una lluvia tormentosa. Entonces él decide buscar algún café para poder refugiarse, ¿no? Y justamente entra a este café Gluck, ¿verdad? Sí, pero ya totalmente irreconocible. ¿Qué es lo que él se encuentra cuando regresa después de 20 años a este café? Como, o sea, en realidad al inicio no se dio cuenta muy bien si era el café, pero poco a poco empezó a ver como que las esquinas, las luces, las ventanas, y ahí empezó a darse cuenta de que estaba volviendo al café que visitaba hace muchos años, ¿no? Donde conoció a Mendel de los libros, todo un personaje. Exactamente. Él, al entrar en ese café, se dio con la sensación de que él había estado ahí antes. Él no se acordaba, ¿no? Pero él decía, yo estaba aquí hace 20 o quizás hace más años, ¿no? Pero no, él veía que todo estaba diferente, que todo había cambiado. O sea, él quería acordarse de algo que había vivido ahí, pero no sabía qué. Y por más que esforzaba su mente para acordarse, no se acordaba. Hasta que en cierto momento, al costado de la caja registradora, donde había una chica que cobraba el dinero a los clientes, vio que al costadito había una puerta. Y en esa puerta estaba el salón de juegos, de billar y de otros juegos de mesa. Y ahí estaba la silla de este personaje llamado Mendel. Pero su silla estaba vacía, él ya no estaba ahí. Hace 20 años, este personaje estaba ahí, era un librero, como les dije, vendía libros, se dedicaba a la venta y compra de libros. Y era imposible, en sus recuerdos era imposible que él no esté ahí. Y eso fue lo primero que le sorprendió a esa persona, pues, ¿no? Exactamente. O sea, este personaje, él se acordaba de él, se había olvidado de él por mucho tiempo, pero luego, al acordarse, le vino a la mente, ¿no? Este viejo librero al cual cuando él era universitario le compraba libros. Incluso narró un momento en que un amigo fue el que lo trajo hacia Mendel, ¿no? Se lo presentó. Lo conoció por él. Y este personaje le pregunta pues por un libro para su tema, para sus estudios. Y el viejo librero le empieza a dar una lista de todos, libros, precio, años, edición, publicación, todo. Se acordaba de todo. Sí. Algo así como el internet, pero en 1915. Algo así como Google, pero Google humano. Sí, algo así. Google humano, se acordaba todo. Entonces, se acordó, pero dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está Mendel? ¿Por qué no está? ¿Qué ha pasado? Y es ahí donde decidí investigar, preguntarle a los mozos, al jefe de mozos, pero ¿qué resultó? Que todos eran nuevos. Eran como que no habían estado en esa época, ¿no? Nadie conocía, ¿no? Ahí, Nadie conocía a Mendel, salvo una señora de limpieza. sí. Era la encargada de la limpieza. Esta señora, sí, tenía trabajando más de 30 años en el café, y ella sí conoció
este personaje inolvidable, ¿no? Mendel, el de los libros. Entonces, entonces nuestro amigo decide entrevistarse con esa señora, ¿no? La saca, pues la lleva al salón de billar, se sientan exactamente en la misma mesa donde se sentaba Mendel con sus libros, y le empieza a preguntar, ¿qué pasó? ¿Dónde está Mendel? Y ella le cuenta, oh, pobre amigo, pobre viejo, hace tiempo que nadie preguntaba por él, nadie viene a preguntar por él, nadie se acordaba de él. Entonces ahí le cuenta cómo pasó toda la historia de este entrañable personaje. ¿Y qué es lo que le dice la señora? Sí, lo que pasa es que Mendel, si bien es cierto, tenía una inteligencia, digamos, prodigiosa, también es cierto que él era como ese tipo de personas que empezaba a leer y no se daba cuenta que había un incendio al costado o que había mucha gente que estaba peleándose y eso, ¿no? Es decir, que Mendel podía quedarse leyendo y a menos que tú prácticamente le quitaras el libro, no se daba cuenta que estabas queriendo hablar con él. Exactamente. Sí, Exactamente, este personaje no se dedicaba tanto a sus libros, tenía una memoria tan prodigiosa, se concentraba tanto que no se daba cuenta de lo que pasaba en el mundo, ¿no? O sea, no leía periódicos, no escuchaba radio, no escuchaba conversaciones, no se enteraba de nada, solamente vivía para sus libros. Y por eso no se enteró que estaban en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, claro, en ese momento. ya estábamos en el año pues 1914, 1915 y como sabemos pues Austria, que es justamente el lugar en donde sucede todo esto, en la ciudad de Viena, que es su capital, pues era uno de los principales protagonistas de este acontecimiento histórico, ¿no? Así que Mendel pues estaba en una ciudad que estaba en guerra con otros países. Exactamente. Y resulta, como le cuenta esta señora de limpieza, le cuenta a nuestro amigo, resulta que un buen día Mendel estaba sentado, como todas las mañanas, en Café Gluck, leyendo sus libros, memorizando fechas, y de pronto llega la policía. Llegan dos oficiales de la policía de Austria a llevárselo. Entonces ella dice, pero ¿por qué se lo está llevando? Él no ha hecho nada, él es inocente, él no le hace daño a nadie, ¿no? Pero resulta que nuestro entrañable Mendel había escrito cartas a un editor en Francia y después en Londres. ¿Para qué? Porque él se había suscrito a una revista mensual y ya la había pagado y resulta que no le llegaban las revistas. Pero ¿cómo le iban a llegar? Estaban en plena guerra y supuestamente las fronteras estaban cerradas, ¿no? Sí. Entonces era imposible que le llegue, pero él en su inocencia escribió cartas a Francia y a Londres. Entonces estos guardias pensaron que él era un espía, algo así, ¿no? Que tenía algo detrás o que incluso estaba escribiendo pues en señas o en código, tal vez hay un código escondido en las cartas, ¿no? Pero según lo que nos cuenta el libro, pues simplemente Mendel quería seguir leyendo sus libros y ya iba a pasar algo muy malo con él después. Era un personaje muy inocente, era un viejo librero, había pasado más de 30 años de su vida dedicándose a ese oficio. Imaginemos un viejecito, prácticamente 50 o 55 o 60 años, o quizás más de 60 años, ¿no? Probablemente. Es un viejo inocente, él no sabía que lo que pasaba fuera del mundo, él solamente se dedicaba a sus libros. Entonces lo llevaron a la dependencia policial, a la comisaría para interrogarlo. Y fue mucho peor cuando él confesó que él no era austriaco, era ruso. Sí. Él había nacido en Rusia, su padre era ruso, y él había venido ahí a la ciudad de Viena huyendo del servicio militar. Sí. O sea, en realidad se cuenta que él nació pues en la Polonia rusa, ¿no? Que en ese tiempo Polonia era, digamos, como que colonia de Rusia, y estaba invadida por Rusia, ¿no? Y él, en ese tiempo también en el Imperio Ruso era obligatorio hacer servicio militar, y él se escapó a Austria, donde no era obligatorio eso, para poder vivir su vida tranquilo, ¿no? Pero ya no eran los mismos tiempos, no había seguridad y... Exactamente, o sea, antes de la guerra era tranquilo todo, pues, pero ahora las cosas habían cambiado. Entonces lo llevaron detenido, sí. Y a nuestro entrañable personaje, por ser ruso, por no decir por qué se comunicaba con estos editores en Francia, en Inglaterra, sin poder dar una explicación de qué hacía en Austria, simplemente fue llevado a un campo de concentración. El gran Mendel fue llevado a un campo de concentración creo que de Polonia, ¿verdad? Donde él, obviamente, esos campos eran donde se recluían a los presos judíos, ¿verdad? A los presos judíos, a los presos de guerra. Exactamente. Donde sufrían muchas privaciones, ¿no? Maltratos. Ustedes ya sabrán, ¿no? Por la historia, lo que sufrían ahí.
Y ahí estuvo Mendel. Le quitaron todos sus libros. No se sabe qué es lo que vivió o qué es lo que sufrió ahí porque no nos cuenta el relato. No lo dicen explícitamente, pero o sea, sí se entiende que fue algo muy fuerte, ¿no? Por lo que pasó después. Exactamente, no se sabe qué es lo que él sufrió en ese campo de concentración. Pero es aquí que Mendel tenía amigos de poder, eran editores, había un conde también que le pedían libros, o sea, buscaban sus servicios, ¿no? Sí, tenía buenos contactos, ¿ah? Exactamente, tenía muy buenos contactos, gente poderosa, gente de la alta sociedad. Entonces, cierto día, bueno, el vigilante del campo de concentración era buena gente, así que Mendel recibía cartas, las cartas que le llegaban al café, porque él había puesto la dirección del café Gluck, le llegaron al campo de concentración y este oficial le permitió responder a las cartas. Y una vez que él responde las cartas, en gente de poder mueven influencias para que lo puedan liberar. Mendel pueda ser liberado y finalmente Mendel es liberado, pero después de 2 años. Sí, se queda 2 años allá en los campos y para suerte de él también ya lo liberan pues justamente cuando ya la guerra estaba por terminar, ¿no? Pero Mendel no vuelve a ser el mismo. Esta es la historia que nos cuenta esta señora de limpieza, esta señora también de avanzada edad de limpieza, le cuenta a nuestro amigo, porque esta señora había trabajado más de 30 años en el Café Gluck y conocía a todos. Pero aquí no termina todo. Cuando Mendel es liberado después de 2 años, un buen día se aparece penetrando por la puertecita en el Café Gluck. Sí. Esta señora de limpieza casi se cae de espaldas, muerta de sorpresa, porque después de 2 años ella pensaba que nunca más lo iba a volver a ver, pero regresó. Se sentó, como siempre, en su sitio, pero Mendel no era el mismo. Algo había cambiado. Su mente prodigiosa empezó a fallar. No se acordaba muchas cosas. Parece que ya ni siquiera leía. A veces se quedaba dormido. Se quedaba dormido con sus libros. Claro, eso era algo impensable para el Mendel pues, de antaño, ¿no? Y en realidad, digamos que él, al parecer, de su experiencia en los campos de concentración, pues perdió ese poder que lo hacía único, que lo hacía tan inteligente, ¿no? El poder de la concentración. Ya no fue el mismo y empezó a fallar, tal como dices, ¿no? Ya no tenía ese prodigio de ser humano que era antes. Exactamente. Entonces, una vez que él llega otra vez al Café Gluck, para este momento, para este tiempo, el antiguo dueño ya no era el dueño, había fallecido también. El señor había fallecido y antes de eso había vendido el café a otro personaje, a un señor moderno que no sabía nada de la cultura y no sabía la historia y no sabía la importancia que tenía Mendel para este bar, ¿no? Que era casi una figura icónica. Era un personaje ilustre que todas las mañanas, todos los días religiosamente iba a sentarse a este bar con sus libros y también atraía clientes porque la gente que venía a comprar los libros consumía en el café. Entonces él llegó a ser en su mejor momento una figura icónica del bar. De hecho, incluso era tanta la cantidad de gente que traía Mendel por sus conocimientos para encontrar libros específicos que el antiguo dueño del bar le daba comida gratis. Y eso era algo impensable para el nuevo jefe, ¿no? Que le acarrea muchos costos y él nunca llegó a entender la importancia que tuvo Mendel para el negocio del antiguo dueño, ¿no? Exactamente. Mendel, como el anterior dueño, era el único que tenía el privilegio de que le dieran desayuno, almuerzo y cena gratis. Bueno, entonces, este nuevo y nefasto personaje, que es el dueño del Café Gluck, no entendía esto. Así que buscaba el mejor momento para ponerlo de patitas en la calle, como se dice, para echarlo, para botarlo del café. ¿Por qué? Porque ya no hacía nada. Mendel se había convertido en un personaje que había perdido clientes, ya no lo buscaban para comprarle libros, era más que todo un estorbo, ¿no? Así lo veía este nuevo dueño. Así que esperó el mejor momento. Y este momento se dio cuando descubren a Mendel robarse panes del café. Solamente, ya no tenía dinero, le alcanzaba para comprar un café, así que cierto día se robó unos panes. Y el jefe de mozos lo descubrió y le contó esto al dueño. Entonces el dueño decide botarlo, incluso dice que no va a llamar a la policía, pero con tal que se vaya en ese mismo momento y nunca más regrese. Y así es como Mendel termina yéndose, ¿no? Terminan botándolo del café para la desgracia, ¿no? También de la señora esta de limpieza. Mucha pena sentía ella porque ella se había acostumbrado, era un gran amigo para ella. Entonces así es que Mendel se fue simplemente y deciden botarlo del bar y con esto la señora pensó ahora sí que nunca más lo volvería a ver.
Sí, claro, había sido una experiencia pues muy fea para la señora que lo había visto pues básicamente en sus mejores años, ¿no? Antes de la guerra, sobre todo cuando atraía a miles de personas y tenía pues negocio todos los días, y básicamente después de su experiencia en los campos de concentración ya no volvió a ser el mismo, ¿no? Básicamente nos dicen eso, y es bastante impactante de hecho esas escenas cuando uno llega a leer el relato, ¿no? Exactamente, en este momento es cuando Mendel es echado del café y la señora piensa que nunca más lo va a volver a ver. Pero ¿qué pasó? Que aquí no termina todo. Un buen día se aparece, después de un par de meses o 3 meses, se aparece Mendel, pero hecho una piltrafa, totalmente con la ropa andrajosa, totalmente con la cara como calavérica, Y ya estaba totalmente irreconocible. parecía que no hubiera comido no sé, no hubiera comido en un mes. Sí. De hecho, sí, aparece como de la nada y la señora se sorprende bastante, ¿no? Porque la figura de Mendel no era la misma y se notaba muy demacrado, muy cansado y todo eso, ¿no? Y a cualquiera pues que vea a una persona después de tanto tiempo así, obviamente se va a asustar, ¿no? Y ahí pasa pues justamente lo que va a comentar. Y es cierto, aquí llegamos a la parte más impactante del relato, donde esta persona cuenta que Mendel regresa después de todo, pero parece que había perdido la memoria, porque él no se acordaba que ya no tenía que ir ahí nunca más, porque el dueño lo había votado. Parece que se había olvidado de eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer una parte también final, también, porque es una parte muy impactante, donde ella le dijo: señor Mendel. Él la miró y en ese instante, Dios mío, fue horrible. Debió de recordarlo todo, porque se estremeció y empezó a temblar. Pero no solo los dedos le temblaban, no, todo él tiritaba. Hasta los mismos hombros se veía y se volvió tropezando hacia la puerta. Allí se desmoronó, se cayó. Telefoneamos inmediatamente a la casa de socorro y vinieron a recogerle, febril como estaba. Por la noche murió, pulmonía avanzada, dijo el médico, y también que no sabía ya bien lo que hacía cuando vino por última vez el café. O sea, Mendel había perdido la cordura también, ya estaba un poco mal de la cabeza y simplemente se desmoronó y se murió en ese momento, ¿no? Este es el final trágico del personaje. Pero hablamos aún mucho de él. Las dos últimas personas que habían conocido a ese extraño ser. Yo, al que de joven había transmitido, a pesar de su existencia diminuta como la de un microbio, la primera intuición de una vida totalmente entregada al espíritu. Ella, la pobre, humillada, mujer de los aseos, que nunca había leído un libro, que se sentía solidaria con este compañero de su pobre submundo, solo porque durante 25 años le había cepillado el abrigo y cosido los botones. O sea, finalmente Mendel muere, pero antes de irse le había regalado un libro. O sea, no le había regalado un libro, sino cuando él huyó se había olvidado Sí, un libro que era de Mendel. Y este libro la señora lo había conservado mucho tiempo, ¿no? mucho Claro, tiempo. sí, Esta es una señal, bueno, de la gran amistad que tuvo Mendel, ¿no? Con Mendel con la señora. sí, Pero este personaje, nuestro amigo principal, que también él había frecuentado a Mendel, las dos únicas personas que le habían conocido, quizá hubiera estado muy feliz con ese libro, pero le dijo, pero le dijo a la señora que se quede con él. Quédese tranquilamente con él. Nuestro viejo amigo Mendel se hubiera alegrado de que al menos una de los miles de personas que le deben un libro aún se acuerda de él. Y luego me marché y me sentí avergonzado ante esta buena y anciana mujer que de manera ingenua y sin embargo profundamente humana había sido fiel a ese muerto, pues ella, la ignorante, había guardado al menos un libro para recordar mejor a su dueño. Yo, por el contrario, había olvidado a Mendel. O sea, él se había olvidado, recuerda al comienzo del relato, él se había olvidado por completo, no podía acordarse qué era lo que lo llamaba, ¿no? Lo que le hacía pensar que había estado en la ciudad. sí, por eso se demoró hasta que se dé cuenta que ahí debería estar Mendel, ¿no? Exactamente. Por eso dice, yo por el contrario había olvidado a Mendel, el de los libros, durante muchos años. Precisamente yo, que debía saber que solo escriben libros para más allá del propio aliento comunicarse con otros seres humanos y así defenderse de la otra cara implacable de la vida, la fugacidad y el olvido. Aquí termina, queridos amigos, este entrañable relato de Stefan Zweig, Mendel, el de los libros. Bueno, Juan, quiero que me des algunas conclusiones y finalmente los invito a que puedan dar sus opiniones, qué les pareció el cuento, si lo han leído o no lo han leído y puedan dar sus comentarios. A ver, en primer lugar, a mí me parece digamos, un gran punto de partida para leer la obra de Stefan Zweig. Es bastante fácil de leer, digamos, bastante amena y sobre todo muy interesante, ¿no? Acá
justamente ya varias veces había conversado con nuestro amigo Juan Pablo y le había comentado, no, que yo soy muy fanático de la obra de Zweig, de hecho me gusta mucho su obra. Y Mendel, el de los libros, tal vez de cierta manera habla un poco de la vida de este autor, ¿no? Porque nosotros sabemos que él, digamos que también tuvo un trágico final, ¿no? Más o menos relacionado al tema de las guerras, tal cual como Mendel pasó en su momento, que luego de estar en los campos de concentración y ser víctima pues de esos, digamos, horrores de la guerra, no volvió a ser el mismo y perdió sus dotes privilegiados, ¿no? En el caso de Stefan Zweig, pues nosotros sabemos que algo similar pasó y de hecho no lo cuento con tanta especificidad porque les invito, tal cual como lo está haciendo mi amigo, a leer más de su obra y leer más de él para que puedan conocer su magnificencia en vida en realidad, ¿no? Exactamente, sí, queridos amigos, como les dije, los invito a leer a este gran autor austriaco. Yo también, primera vez que lo estoy leyendo por una recomendación y veo que no me he arrepentido, es un gran autor, un gran cuentista. También escribió novelas, también escribió biografías de otros autores. Y por último, ya para finalizar, les vuelvo a mostrar el libro en el cual encontré este cuento, Sueños Olvidados y otros relatos. Y no voy a despedir sin mostrarle esta joyita aquí, que bueno, no es mía, es de mi amigo. Estos son los cuentos completos de Stefan Zweig en la editorial Páginas de Espuma. Páginas de Espuma. Se lo recomiendo. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.